Buen día, jóvenes del segundo año de bachillerato del Colegio Miguel Servet. Sean bienvenidos a la continuación de nuestro tema sobre los fluidos. Como bien recordarán, hemos estado profundizando muchísimo sobre el concepto de densidad. De hecho, no solamente hemos profundizado en el concepto, sino que utilizamos cálculos, ejercicios de cálculo sobre densidad, sabiendo de que densidad es la relación de masa con volumen. También hablamos de las unidades que mide densidad y hemos trabajado también el concepto de presión. Entonces, dos propiedades que tenemos sobre los fluidos hasta ahorita son densidad y presión. Sabemos que la presión por tal hay específicamente una llamada presión hidrostática, que es la cantidad de líneas de agua que se pueden soportar por un cuerpo sobre un cuerpo que se ha hundido en el agua. Por ejemplo, cuando un buzo se sumerge, si está a 1 metro, sobre él sentirá la presión de 1 metro de agua. Pero si se sumerge 2 metros, entonces habrá 2 metros de agua de peso sobre este buzo. Eso implicaría que él va a percibir una presión mayor a medida que esté profundizando. Es por esto que se suele decir de que la densidad dentro del océano, al fondo del océano, es muchísimo mayor. Vamos a continuar con los materiales que tenemos para este día, que es la presión de los fluidos. Bueno, primero vamos a ver la lista completa de las propiedades de los fluidos. La densidad ya tratamos la presión, que son las dos principales para bachillerato. Hoy vamos a charlar sobre la viscosidad, la capilaridad y la tensión superficial. Son las tres características que no requieren un cálculo en bachillerato. La viscosidad es la resistencia que tienen los fluidos a la deformación. Técnicamente, un fluido que es viscoso no fluye. Estamos hablando de que la viscosidad es lo contrario a la fluidez. Si usted, por ejemplo, lanza o deja caer una cucharada de miel a la mesa por error y una cucharada de agua, van a notar que el agua muy probablemente va a resbalar. Pero sin ser así, muchas veces hemos notado de que cuando el agua resbala, siempre hay unas pequeñas cantidades de gotitas que quedan alojadas en la mesa. Pequeñas gotas pueden ser, pero quedan. ¿Por qué una parte de ese fluido no resbaló? ¿Por qué no toda el agua resbaló y se cayó al piso? ¿Por qué no? Porque tiene un factor de viscosidad pequeño, pero lo tiene el agua. En cambio, la miel, si agregáramos una cucharada a la mesa o se nos cayera una cucharada de miel a la mesa, lo más probable es que nada de esa miel vaya a resbalar por la mesa hasta caerse, dependiendo de la naturalidad de la miel. Eso significará que lo más probable es que esa miel permanezca en la mesa completa. Entonces cabe la pregunta, ¿cuál material tendrá mayor viscosidad? ¿El agua o la miel? Es evidente a partir de los resultados de que la miel va a tener obviamente un grado de viscosidad muchísimo mayor. Por lo tanto, hablamos de que es un fluido con menos fluidez, ¿verdad? Aquellos fluidos que tengan menor capacidad para fluir, estamos diciendo entonces que son más viscosos. Obviamente eso tiene mucha aplicación en el ambiente industrial, ya que cuando colocamos una maquinaria o hacemos una maquinaria y esta necesita de la presión hidrostática o hidráulica, eso significará de que debemos de decidir bien cuál fluido colocarle para esa presión. Evidentemente, si necesitamos una presión constante, no le podemos colocar miel, ya que esta a lo mejor no va a fluir al ritmo que necesitaríamos. Ahora vamos a charlar, eso es en cuanto a la viscosidad. Ahora vamos a charlar sobre la tensión superficial. ¿Qué es tensión superficial? En repetidas ocasiones hemos visto que el agua se comporta como un agente de fuerza. ¿Qué significa? En la imagen, por ejemplo, vemos a un pequeño insecto parado literalmente sobre el agua y ésta lo soporta. ¿Qué tiene de nuevo? Dirá alguien, si hemos visto inclusive barcos. Pero los barcos tienen una particularidad. Los barcos son un cuerpo mucho más grande horizontalmente repartiendo su peso. Los insectos normalmente no son tan grandes en un área, pero el agua es capaz en su superficie, dependiendo de la profundidad del agua, de mantener ese peso. A eso se les suele llamar tensión superficial, que ellos pueden tolerar el peso de pequeñas cosas, muy pequeñas cosas, sobre el agua. Por ejemplo, una hoja no vemos que se hunda, sino que el agua, la superficie del agua, es capaz de soportar ese peso. ¿A qué se debe? Porque evidentemente las moléculas del agua están interactuando y dependiendo del material del que se trate, la densidad y la presión van a ser mayores. Por ejemplo, no va a ser lo mismo
un zancudo sobre un depósito con agua que un zancudo sobre un depósito con miel. Es evidente que mientras las moléculas sean más cohesionadas o más juntas, evidentemente la tensión superficial que el material va a tener va a ser mayor. Entonces, hemos charlado en este guión de clases sobre dos características más de los fluidos. Ya hemos tratado y calculado ejercicios sobre densidad, ya hemos tratado sobre presión y ahora hemos charlado sobre la tensión superficial y además sobre la viscosidad. Solamente nos queda la capilaridad pendiente. Muchas gracias, estudiantes del segundo año.